Buenas noches a todos. Hoy hablaremos de la pedagogía crítica y liberadora, un enfoque educativo que critica las estructuras tradicionales de la educación y plantea que hay que convertir la educación en una herramienta de justicia social. Esta teoría curricular es impulsada por el brasileño Paulo Freire, que en la década de los 60 desarrolla la pedagogía del oprimido y plantea una crítica a la educación tradicional, donde el estudiante es un receptor pasivo. Define la educación tradicional como una educación bancaria, porque funciona como un banco. El profesor solo deposita información en la cabeza del estudiante como si fuera dinero en una cuenta y el alumno solo recibe y guarda estos datos sin cuestionarlos ni reflexionar. Por ende, se propone un cambio donde se dé un diálogo constante entre docentes y alumnos, vinculando el aprendizaje con la realidad social para cuestionar injusticias y promover la liberación. Este enfoque surge en un contexto marcado por las desigualdades sociales, opresión y reproducción de estructuras de poder dominantes en los sistemas escolares tradicionales, y busca resolver las problemáticas de la falta de participación del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la inclusión de las voces marginadas y la reproducción de las ideologías dominantes. Entre sus principios fundamentales están que busca concientización, donde tanto el docente como los estudiantes tienen que hacer un análisis crítico del mundo para transformarlo. Además, los docentes y los alumnos deben aprender juntos por medio de un diálogo horizontal, y se busca sobre todo formar ciudadanos comprometidos con su comunidad, que sean agentes de cambio en sus comunidades. Bien, podemos encontrar que la teoría que tiene más bases o que se sustenta más en este enfoque es la teoría crítica, porque esta ayuda de cierta manera a una construcción social, pero a su vez tiene como protagonista principal el estudiante, pero también se puede abarcar que el otro protagonista es el docente, porque ese se encarga de desarrollar los contenidos que están plasmados ya, digamos, que están completamente en el currículo, ¿verdad? Con esto me gustaría agregar un poco sobre el texto de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, ¿verdad? En este más que todo se enfoca en o se habla sobre que lo oprimido de ser ese ente liberador no solo de la opresión que él recibe, sino de la opresión que recibe la propia sociedad. Con esto me gustaría agregar que es importante que el estudiante sea ese ente liberador de la propia educación, de que la sociedad, a la sociedad ejerce de cierta manera presión sobre el estudiante. Entonces el estudiante debe ser ese ente que libere toda esa presión que él siente, además. También se puede agregar un poco que el docente también puede ser un ente liberador, porque si bien el currículo ya está plasmado y tiene sus tiempos y demás, hay algunos docentes que sienten presión ante esto. Por eso es importante que los docentes, mediante la educación, mediante los contenidos que brindan, las metodologías que utilizan, sean un ente liberador del mismo. Además, me gustaría agregar una cita de Cáceres de 2017 que se va a encontrar en la página 245, la cual dice que la pedagogía crítica busca enfrentar a estudiantes y docentes a los problemas de la realidad objetiva en la que se vive y se desarrollan. También podemos encontrar que esta teoría curricular influye en gran medida porque no solo se encarga de mostrarle al docente cómo enseñar, sino cuál debe de ser este propósito de enseñar. ¿Por qué enseña? ¿Para qué enseña? ¿Para qué vamos a enseñar? Este enfoque me pareció particularmente interesante porque trae abajo todas estas ideologías de la educación, estas ideologías, ideas, metodologías que tenía la educación tradicional, que eran de nada más enseñar por enseñar, ¿verdad? En cambio, esta teoría busca crearles a los estudiantes un pensamiento más crítico, por eso es vital que el pensamiento, por eso es vital el pensamiento que tenga el propio docente. ¿Por qué? Porque es muy importante el cómo él brinda los contenidos, cómo le explica qué metodologías utiliza, cómo hace que los estudiantes formen parte de los propios contenidos que él desarrolla. Además, me gustaría, de hecho, siguiendo un poco con lo que de Paulo Freire, ¿verdad? Es que se debe aprender un aprendizaje o se debe promover, perdón, un aprendizaje más sumativo, más resolutivo, perdón. ¿Y cómo es esto? Si bien se sabe que los estudiantes traen problemas tanto sociales como familiares, se debe de ayudarles a encontrar soluciones que les ayuden a, pues, a crear un ambiente más reflexivo, más crítico, ¿verdad? ¿Verdad? Y que este ambiente reflexivo y crítico convivan en ellos mismos para que puedan, pues, ser ese ente liberador de la opresión.
¿verdad? También me gustaría agregar que toda esta teoría ayuda al docente a que pueda buscar nuevas metodologías que ayuden no solo a desarrollar los contenidos, sino a desarrollar al propio estudiante, ¿verdad? Eh, Creo que con esto es importante, ya se habló un poco de Paulo Freire, pero también se encuentran otros autores, ¿verdad? Uno de ellos es Henry Giroux, perdón, desarrolla la pedagogía crítica como un modelo de construcción social. También podemos encontrar a Michael Apple. Este autor pues enfatiza más que todo el que cómo el currículo, si no se le da un manejo adecuado, puede llegar a crear cierta desigualdad en el sistema educativo, ¿verdad? Otro de estos autores que tiene una estrecha relación, digamos, su metodología con Paulo Freire es que se centra en que la educación debe ser un acto que ayude al estudiante a mostrar resistencia ante un mundo de adversidades incoherentes, ¿verdad? Y también otro de estos autores es Basil Bernstein, el cual propone un currículo más inclusivo, más democrático, ¿verdad? Sin ningún tipo de opresión, para que los autores, perdón, los protagonistas del propio currículo tengan voz y voto en esto, ¿verdad? Se ha visto cómo los autores se agarran mucho de lo que ya Paulo Freire venía hablando, ¿verdad? Es sumamente importante. La pedagogía crítica busca convertir a la educación pública en una esfera democrática, donde la tarea más importante es convertir al alumno bajo los conceptos del lenguaje crítico, la posibilidad y la democracia, donde se busque la equidad y la igualdad y evitar que las élites promulguen leyes que solo beneficien a la minoría dominante, donde este tipo de enseñanzas buscan formar sujetos y darles protagonismo como agentes de cambio y transformación social. Por consiguiente, el profesorado tiene que recordar su papel primordial en la transformación de los sujetos, pero no solo de estudiantes, sino también en la transformación social, según Zúñiga citado por Espinosa 2021, página 93. Por tal motivo, las aulas públicas deben ser un espacio para formar y transformar personas críticas reflexivas, las cuales estén comprometidas con el cambio en las diferentes esferas sociales. Para la pedagogía liberadora de Freire, la tarea docente no está relacionada con la simple transmisión de contenidos, sino que debe ir hacia el empoderamiento de los estudiantes con la intención de que ellos puedan convertirse en actores principales del desarrollo social, político, económico, cultural de sus pueblos. Se busca entonces que el alumno pueda, desde sus contextos específicos, luchar contra la opresión, la marginación, la injusticia y todos los males del sistema dominante. Y por esta razón, esta clase de educación puede llamarse una educación liberadora. Carbonell, citado por Espinosa 2021, donde los educadores no solo vean como teoría, sino más bien lo apliquen en el diario vivir y la realidad nacional. La teoría crítica sobre el currículum son la contraparte de las teorías tradicionales, ya que las mismas contradicen o se oponen y las responsabilizan por las desigualdades e injusticias sociales, donde para las teorías críticas lo importante no es desarrollar técnicas como hacer currículum, sino desarrollar conceptos que nos permita comprender lo que es un currículum, donde es preciso hacer una distinción inicial de las teorías críticas más generales como el ensayo de Althusser sobre la ideología o el libro conjunto de Bourdieu y Passeron, La producción, y de otro lado aquellas teorizaciones centradas de forma más precisa en cuestiones de currículum, como por ejemplo la nueva sociología de la educación o el movimiento de la conceptualización de la teoría curricular. Una de las características más relevantes dentro del enfoque crítico de Paulo Freire es que su pensamiento es acción, siendo uno de los pensadores más críticos que actuó como pensó y puso en práctica todos sus pensamientos, sus prácticas y reflexiones las hizo de una forma dialéctica, planteando que enseñar no es el simple hecho de transmitir conocimientos, sino más bien de crear posibilidades de construcción o producción, donde una de las pretensiones de este enfoque es que los educadores respeten las diferencias de aprender de los alumnos y aprovecharlas y sacar provecho de forma bilateral. Este enfoque critica la enseñanza autoritaria y memorista de los contenidos. Su pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de libertad, concepto que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos. Freire busca que los estudiantes y los docentes dejen de ser objetos pasivos de una historia estática y dogmática para convertirse en sujetos responsables, capaces de conocer y de crear su propia historia. En la pedagogía crítica y liberadora se busca una transformación de la educación
quiere convertir el espacio de las aulas en espacios de empoderamiento y conciencia social, dejando de lado la memorización de datos y dando paso a lugares que cuestionan realidades para transformarlas. Tanto el estudiante como el educador dejan sus roles tradicionales de transmisores y receptores del conocimiento para ser agentes de cambio comprometidos con construir un presente y un futuro más equitativo. La educación pasa a ser un instrumento de dominación a ser una herramienta de emancipación, dejando de lado memorizar contenidos impuestos, dando paso a dialogar, a cuestionar y a actuar para cambiar las realidades injustas, donde el docente y el estudiante construyen conocimiento desde sus conceptos. Y como dijo Paulo Freire en su trabajo, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y como parte de reflexión final, ¿verdad? Me gustaría agregar que se logra entender que este diseño curricular ayuda o beneficia en cierta manera al docente porque le permite poder abordar distintos temas sociales y personales de los estudiantes desde una interdisciplinariedad más marcada, lo que le ayuda a abordar estos problemas de distintos ángulos. Porque antes mencioné que antes existía una educación más tradicional que nada más se centraba en que se dan los contenidos y el estudiante ve a ver cómo los desarrollaba en su vida. Con este enfoque se busca que el docente sea ese ente que le ayude al estudiante a desarrollar los contenidos no solo en la vida escolar, sino en la vida social.